Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 191, Golems araña. La batalla tuvo un final abrupto y Hawk aterrizó entre los cuerpos después de hacer un giro rápido con el grupo del ejército para asegurarse de que no se perdieran en el camino hacia los Hobgoblins. La sargento Rita se volvió hacia Carl. ¿Sabes? No estaría mal que les avisáramos cuando sus mascotas adquieran nuevas habilidades. Carl asintió. Les dije lo mismo, pero es la primera vez que Ray consigue activar ese hechizo. Lleva días intentándolo, pero no lo conseguía hasta que vio a Alice lanzar su hechizo de golem. Llevo años con maestro de habilidades activo, intentando ayudarla a aprender una nueva habilidad. No esperaba que fueran golems, pero las arañas golem de árbol escurridizas son bastante útiles. Lotus no tuvo problemas para curarlas, y su daño no es grave. Lotus le sonrió a Carl, y solo son un poco aterradoras. Así que son una buena forma de acostumbrar a tus aliados a su presencia. Tienen la constitución de arañas, pero no son arañas realmente, así que creo que los soldados no deberían tenerles tanto miedo. Rita rió entre dientes. ¿Crees que la versión monstruo arbóreo de las arañas será menos aterradora para los soldados? Aunque no tengan la reputación de la araña baño de sangre, cualquier cosa con forma de arácnido aterroriza a una parte significativa de la población, pero ya deberían estar acostumbrados. Ya conocieron a Rae, así que aceptar golems con forma de araña no les resultará difícil. En todo caso, pensarán que es una idiosincrasia personal de Carl, ya que los golems siempre adoptan la misma forma después de ser invocados por primera vez. Revisaron rápidamente los cuerpos en busca de algo útil y recuperaron el aliento. Revisaron las correas de sus bolsas y se prepararon para caminar de regreso al grupo principal. Tessa señaló a los soldados. Deberíamos reagruparnos con ellos de inmediato. Siento que siguen luchando, así que algo probablemente salió mal. El resto del grupo se giró y comenzó a moverse, sin perder tiempo cuando los demás podrían estar en peligro, y el clérigo del dragón rojo se movió para correr junto a Carl. Me quedaré con Thor durante la próxima pelea. Algunas de mis mejoras son de muy corto alcance. Y con su enorme fuerza, las aprovechará al máximo, explicó. No te aplastes, me gusta tu estilo, respondió Carl con un guiño. Carl llegó al claro donde los Hobgoblins estaban peleando primero, y descubrió que el peligro de la pelea había sido subestimado en gran medida. Mientras que la pelea real fue exactamente como Thor la había descrito. Los soldados estaban luchando contra un grupo de goblins de rango despertado, pero entre ellos había un chamán goblin de rango ascendido, que parecía un líder goblin normal hasta que comenzó a lanzar magia curativa. Los hobgoblins lo habían rodeado, y aunque su número se había reducido a la mitad, la curación los mantenía en la lucha mucho más tiempo de lo esperado. Thor, ya conoces el camino, lo animó Tessa, y el cerro relámpago bajó la cabeza, arremetiendo contra Carl y entrando en la refriega. Tessa estaba justo detrás de él, por lo que Carl la siguió a través de la pelea, rechazando las espadas que intentaban interceptarlos y dejando que los Spider Golems lo tomaran por la espalda, lo que permitió a Rae seguirlo. ¿A dónde vas?, oyó Carl gritar a Alice, pero era demasiado tarde. Ya estaban en el centro de la pelea y el chamán goblin volaba. Literalmente volando, ya que Hawk lo había atrapado después de que Thor lo lanzara al aire, y estaba tirando del chamán hacia el cielo con él. Un giro brusco lo envió hacia el suelo a cientos de kilómetros por hora, mientras los hobgoblins rugían de rabia ante los invasores sorpresa. Carl lanzó un ataque, usando destrozar para cortar una ola de goblins que estaban retrocediendo, y el chamán llegó al suelo, directamente sobre el cuerno frontal de Thor, que atravesó la espalda de la criatura por un momento antes de que Cerro moviera su cabeza y usara el cuerpo como escudo contra la espada de un hobgoblin. Carl se encontró hombro con los golems araña, mientras Rae se unía a Thor y Tessa detrás de él con el clérigo movido hacia el centro de su círculo. Ella tenía un mayal de cadena que tenía un alcance sorprendente, y lo estaba usando para evitar que los hobgoblins llegaran a la espalda de Thor. No es que su espalda fuera más débil que su cabeza blindada, pero le resultaba más difícil defenderse.
La sargento Rita se abrió paso hasta el centro de la pelea y se puso del lado de Thor frente a Rae, lo que les dio suficientes números para comenzar a avanzar y conducir a los hobgoblins restantes hacia el cerco de la unidad militar. Atacados por ambos lados, no tuvieron ninguna oportunidad y la pelea terminó antes de que el golem de movimientos más lentos de Alice pudiera llegar a la pelea. Gracias por regresar tan pronto. ¿Escuchaste nuestras llamadas o te avisó tu explorador?, preguntó el capitán. Tessa negó con la cabeza. Sentí que la lucha seguía después de que terminamos con los ogros, así que regresamos. El capitán negó con la cabeza, consternado. El equipo mercenario podría ser más poderoso, pero hoy estaban poniendo en evidencia a su unidad. Incluso lograron idear una táctica mejor en los pocos segundos posteriores a su llegada que la que él había logrado durante el resto de la pelea. Por supuesto, no tenía un cerro relámpago que pudiera aplastar a los hobgoblins como si fueran bolos, pero debería haber sido capaz de pensar en algo para lidiar con ese sanador. El capitán silbó para dirigirse al grupo. Revisen los cuerpos, nos vamos. Este no será el único grupo que nos encontremos hoy, y hay otros grupos en esta región haciendo lo mismo. No querrán ser los que menos produzcan hoy. La sargento Rita rió entre dientes al unirse a Carl, quien limpiaba a Thor antes de que regresara a su espacio. No quería ensuciar su estanque, y eso significaba que alguien tenía que limpiarle la sangre de Goblin antes de que regresara a su espacio al final del día. Sería más fácil ahora que después de que se secara, y no se sabía nada de un río o estanque cercano donde bañarse. Encontré más gente, deberíamos ir a verlos, sugirió Hawk. Creo que los otros grupos tienen sus propias cosas que hacer, Carl le recordó, pero el humano de Rae está aquí, y hay todo un grupo de ogros para matar cerca de ellos. Carl tuvo que pensarlo un momento. El humano de Rae. No era él el humano de Rae. Hay otro grupo en esa dirección, a 1,5 kilómetros aproximadamente. Hay más ogros cerca, y Hawk cree que podrían necesitar ayuda, le informó Carl al capitán. Si dice que necesitan ayuda, confío en él. Esta batalla iba a ser difícil si la enfrentamos solos, así que si esta es peor, los refuerzos podrían salvar vidas. El capitán asintió. Los soldados no estaban contentos de ser empujados a comenzar a moverse nuevamente en lugar de tomar un descanso después de una pelea, pero se estaban moviendo. Y Carl tomó el punto con el capitán, mientras Rae se lanzó hacia los árboles, pero dejó a sus golems para caminar junto a la columna donde todos podían verlos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 192, la encontré. El otro grupo de soldados ni siquiera se dio cuenta de que se acercaban hasta que Carl ya casi estaba en el claro con ellos. Los había visto entre los árboles hacía más de 1 minuto, pero sus habilidades de exploración eran muy deficientes, y el grupo parecía exhausto. Rae, aléjate, no quiero que te ataquen desconocidos. Hawk, tú también, o ve a explorar a los demás ogros, Carl advirtió. Iré a explorar a los ogros, estos humanos también son débiles. Hawk asintió. Rae quería quedarse, pero sabía que era mejor permanecer fuera de la vista, así que se movió detrás de la columna para asegurarse de que nada apareciera detrás de ellos. Carl vio una cabeza familiar de cabello rizado, con un uniforme de misión de la academia, y comenzó a reír. ¿Te refieres a Dana? ¿Dana es la humana de Rae ahora?, preguntó Carl. Duerme en la cama de Rae, no en la tuya. Obviamente, es la humana de Rae. Carl tuvo la sensación de que había algún nivel de calumnia allí, pero decidió dejarlo pasar y levantó la mano y salió a la vista de la otra unidad. Había numerosos hobgoblins muertos a su alrededor, y Carl comprendió por qué descansaban. Con números prácticamente iguales, la lucha entre soldados despertados y hobgoblins de rango despertado fue dura. Eran duros, además de mucho más grandes y fuertes que los humanos. El grupo solo tenía un miembro de rango ascendido, y estaba herido, con el brazo en cabestrillo. Lotus extendió un hechizo curativo por el claro, reviviendo a los cansados soldados y provocando algunas sonrisas al exhausto equipo.
Dana corrió y le dio un abrazo a Carl cuando se dio cuenta de que estaba al frente del grupo, y Rita la miró sorprendida, sin esperar haberla encontrado allí. Estás destinado fuera de esta base de operaciones avanzada. Oí que estaban enviando refuerzos, pero no quería volver a la academia todavía. He estado progresando mucho con mi magia aquí, le preguntó Dana a Carl cuando se apartó para mirarlo. Sí. Se supone que debemos operar desde aquí una vez que se mejore la ubicación, pero estamos en una misión de escolta con Alice para ayudar a las unidades militares en el área a lidiar con las amenazas más grandes. Encontramos más ogros cerca de ti, así que vinimos a darle una mano a tu grupo. La respuesta de Carl llamó la atención del líder del otro grupo. Dijiste que hay más ogros cerca. Hemos estado en combate casi constante desde esta mañana, y los chicos están agotados. El capitán del equipo con Carl asintió, comprensivo. Podemos encargarnos. El halcón debería estar por ahí explorando, ¿no? ¿Cómo va la fuerza del grupo? Carl se puso en contacto con Hawk, que estaba regresando después de haber dado una vuelta por el área para asegurarse de que no hubiera otras amenazas inminentes. Solo están los ogros cerca, luego podemos avanzar un poco más y encontrar algunos gigantes, o muchísimos goblins. Eso no sonaba prometedor. Si había una gran infestación de goblins, sería uno de los objetivos prioritarios de la región. Antes de que se convirtieran en un problema aún peor, las dos unidades juntas podrán derrotar a los goblins. Preguntó Carl. No veo por qué no. Tienen magos y muchas espadas. ¿Cuántos goblins vale cada soldado? No debería haber más de 15 por cada soldado si los grupos están juntos, respondió Hawk. Espera, 15 goblins por cada soldado si ambos grupos están juntos. Definitivamente tenemos que ocuparnos de eso. No podemos dejar que 300 goblins anden sueltos por el bosque. Si se topan con un grupo normal, lo aniquilarán. Carl le recordó al pájaro. A Hawk no le preocupaba demasiado. Podía eliminar a 300 goblins él solo si le daban tiempo suficiente, así que no los veía como una amenaza real. Por muy fácil que les resultara eliminar a las patrullas humanas, Carl caminó hacia el capitán de su grupo con Alice y Dana siguiéndolo. Luego le hizo un gesto al otro líder del equipo para que se uniera a ellos. Caballeros, tenemos un problema. Hay una tribu de goblins cerca, de unos 300, individualmente, son frágiles, pero con esa cantidad, tendremos que trabajar juntos para eliminarlos de forma segura. Alice asintió. Su trabajo era asistir a las unidades militares, no reemplazarlas, así que lucharían junto a ellas y no se ofrecerían como voluntarios para hacerlo todo ellos mismos. Se alegró de que Carl aprendiera esa lección a temprana edad. En lugar de ofrecerse como voluntario para realizar misiones locas, casi suicidas, con la remota posibilidad de que eso le permitiera superar un cuello de botella y alcanzar nuevas alturas, la otra opción tenía sus ventajas, y cuando uno se encontraba realmente atascado. Algunos lo intentaban, pero no era el momento ni el lugar para hacerse el héroe. Contaban con 2 unidades militares enteras, y aunque Carl probablemente era una fuerza militar más poderosa que ambas juntas, aún podían enfrentarse a un gran número de goblins. Carl explicó la situación tal como la había descrito Hawk, y los dos equipos comenzaron a planear una emboscada a los goblins antes de que pudieran reanudar su movimiento. No eran los únicos enemigos que aún permanecían en la zona, y si lograban unirse a algo más fuerte e inteligente, se volverían mucho más peligrosos. Justo esta mañana nos topamos con una quimera bebé. Si los goblins consiguen la ayuda de algo así, estaremos en serios problemas, explicó el líder del otro equipo. ¿Una quimera?, preguntó Carl. Dana se estremeció al recordarlo y asintió. Luego sacó una glándula venenosa de su almacenamiento, cola de escorpión, cabeza de dragón y alas en cuerpo de león, absolutamente aterrador, venenoso y capaz de exhalar una nube tóxica. Estábamos preparados, pero aún así casi no ganamos, y era solo una cría, apenas más grande que un gato doméstico. Ella asintió. Fue una lástima. Una quimera podría ser una buena compañera para Thor. Ambos eran grandes y resistentes, además, si eran algo así como leones,
Podrían ser lo suficientemente juguetones como para entretener al Cerro Relámpago. Bien, nos dividiremos en 3 equipos, las 2 unidades militares se separan, y luego los mercenarios. Dana, tú estás con ellos, el grupo mercenario liderará el ataque, mientras que las unidades militares flanquean el campamento Goblin para evitar que huyan. Señalaremos el ataque cuando estemos en posición, así que esperen un momento cuando se acerquen, anunció el capitán del equipo de Carl. Alice asintió y llamó al resto del equipo. Hemos conseguido un mago despertado, atacaremos el lado cercano cuando se dé la señal. Thor, Carl y los golems araña están en primera línea, debido a la cantidad de enemigos, los de largo alcance no se contendrán. Mantendré a mi golem atrás para protegerme del cerco, anunció Alice. También puedo invocar un par de golems de piedra. ¿Los quieres al frente o atrás?, preguntó Dana. Alice lo consideró un segundo. Envíalos al frente, la mayor parte del combate será allí, y tenemos a Tessa con nosotros. Si algo se le escapa a mi golem, puede que sea una clériga, pero la mayoría de los guerreros no podrían con ella en un combate. Tessa parecía un poco desanimada por no poder estar con Thor, pero cuando Alice empezó a describir el plan, se dio cuenta de que solo estarían unos pasos atrás. Eso era suficiente para activar sus habilidades de corto alcance y podría avanzar y tocarlo para las de contacto directo. Lotus preparaba hechizos, colocándolos en su bastón para la batalla. Carl no estaba seguro de qué planeaba, pero casi parecía que ya estaban prefabricados, esperando un objetivo. Quizás esa fuera su forma de distribuir la resistencia que consumía con el uso prolongado de maná, pero sus técnicas eran propias. Muy bien, todos salgan, gritó el capitán. Las unidades militares avanzaron primero, y luego el grupo mercenario avanzó. Todos usaban a Hawk como referencia, ya que sobrevolaba la zona sobre la tribu Goblin. Solo lo veían cada 1 o 2 minutos, pero era suficiente para saber a dónde debían dirigirse. Lo único que lamentaron los soldados fue no haberle dado a Carl un micrófono subvocal para que pudiera transmitir las observaciones de Hawk en tiempo real. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 193. Verdes pero no lagartos. A 50 metros de la tribu Goblin, se detuvieron a esperar las órdenes de las unidades militares. Se acercan más monstruos. Ustedes son muy lentos. Hawk los reprendió. ¿Qué viene después?, preguntó Carl, preguntándose si era necesario transmitirlo. Orcos, quizás. Unas criaturas verdes enormes que no son lagartijas, una veintena, vienen del otro lado del campamento, así que puedes luchar contra ellos al final. Carl susurró la actualización en la radio portátil que llevaba a Alice, y recibió un clic del capitán a cambio, haciéndole saber que entendía pero que no podía hablar en ese momento. Entonces se escuchó el tono único que indicaba el inicio del ataque y Carl lideró la carga hacia el campamento con Thor a su lado. Recuerda, no vayas muy lejos, esta vez todos nos están siguiendo, Carl le recordó. Giró la parte plana de su espada hacia el guardia más cercano y lo golpeó como si fuera una pelota de cricket, enviando al duende a volar hasta la mitad del campamento antes de aterrizar en un montón arrugado. Alice le dirigió una mirada como si dijera, ¿en serio?, mientras el campamento se giraba para mirarlos y los goblins comenzaron a formarse y cargar hacia ellos. Los golems araña pasaron corriendo junto a todos, destrozando a los goblins a un ritmo frenético, tan desastrosos como los que Rae hizo al atacarlos por primera vez. Ahora era más cuidadosa, por si se le metía sangre de goblin en la boca, pero comparados con los 2 golems, los ataques aplastantes de Thor y los cuerpos lanzados de Carl solo eran una distracción menor. Fue entonces cuando las unidades militares atacaron, cortando el costado del campamento con una oleada de hechizos antes de cargar hacia adelante. Fue un espectáculo perfecto, ni un solo goblin vigilaba los flancos cuando comenzó el ataque, y cayeron por docenas. Carl arrasó con los goblins con desgarrar, usando menor potencia y amplios golpes de espada para lanzar arcos de energía que los atravesaban en oleadas.
Mientras Hawk lanzaba enormes explosiones de fuego desde el aire, había conseguido que la versión dispersa de bola de fuego funcionara, y el efecto era aterrador en un campamento goblin. Entonces, los golems araña se expandieron hasta alcanzar 5 metros de altura y Rae comenzó a reír histéricamente. Los goblins estaban aterrorizados, pero los golems no tenían intención de bajar el ritmo. Lotus parecía excesivamente orgullosa de sí misma por el hechizo crecimiento gigante, que solo funcionaba en formas de vida de tipo planta. Los goblins ni siquiera podían huir, estaban siendo masacrados en masa, y los golems agrandados podían atravesar a varios goblins por segundo mientras corrían sobre 6 de sus 8 patas, pero los orcos estaban allí y no estaban dispuestos a perderse una buena pelea. Fueron los gritos de las unidades militares los que atrajeron la atención de Carl hacia el desastre que estaba a punto de desatarse. 6 orcos, humanoides de piel verde, de 2,5 metros de altura, con colmillos inferiores alargados y rastas negras, habían cargado contra las líneas militares, y sus espadas destrozaban las habilidades de guardia de los guerreros como si fueran de cristal. Golems araña, vayan a ayudar a los soldados hasta que pueda llegar allí, ordenó Carl. Eran los únicos que podían moverse a través del campamento con tanta rapidez, pero todo el grupo avanzaba a paso constante. Los golems araña alcanzaron a los orcos en apenas unos segundos, y la unidad militar se retiró para dejarlos luchar, pero los orcos también se dividieron, 3 por golem, tenían tácticas, y mientras uno mantenía ocupado al golem, 2 los desmembraban a cada uno más rápido de lo que Lotus podía repararlos. Rae se quedó atónita, sus golems eran más resistentes que ella, así que si hubiera ido con ellos, no la habrían destrozado tan bien. Ella convocó a otra pareja mientras los orcos regresaban a la unidad militar, pero sería demasiado tarde para llegar antes de que la unidad estuviera en problemas nuevamente. Alice lanzó una barrera sobre la primera fila de guerreros de la unidad militar, pero solo fue de uso limitado ya que los orcos conocían corte y la mitad de los ataques los pasaban por alto para golpear las filas detrás de ellos. Para permitirles pelear, tuvo que lanzarlos sobre sus escudos físicos y los orcos eran lo suficientemente inteligentes o experimentados para saber cómo evitarlo. No fue necesario ordenarle a Carl que cambiara su dirección y le ordenara a Thor que atacara a los orcos. Tessa los seguía de cerca, y los demás hacían todo lo posible por seguirles el paso. Con su mayor fuerza, Carl podía recorrer fácilmente 5 metros por paso, saltando por encima de los defensores goblins, que caían al suelo por la fuerza de sus zancadas y se acercaban demasiado. Los orcos reconocieron la amenaza tan pronto como el trío se acercó con los golems araña, ahora de nuevo en tamaño normal, rodeándolos, y el más grande de ellos hizo justo lo que Carl tuvo que hacer para comenzar la pelea, y golpeó al guerrero más cercano con la parte plana de su espada, enviando al hombre a volar fuera del camino para despejar el campo de batalla entre el campeón y Carl. Su espada corta iba a ser lamentablemente inadecuada para esto, pero Carl iba a tener que sacar lo mejor de ello, y saltó directo hacia el campeón orco, usando SH Red y Rend juntos en su espada mientras la empujaba hacia adelante. El orco se rió entre dientes cuando vio al humano mucho más bajo acercándose a él. Pero cuando sus espadas se encontraron, su espada de 2 manos fue lanzada por la fuerza de Carl, y el campeón orco recibió una herida profunda en el pecho cuando se giró del camino. Basándose en su entrenamiento de combate desarmado, Carl pateó los pies del orco tan pronto como aterrizó, y continuó con un corte con toda su fuerza. Las 2 espadas se encontraron con una explosión de habilidades, y el orco se encontró desarmado al final del choque, sin una mano, pero su otro puño se levantó y se estrelló contra la barrera de rayo refrescante de Carl, haciéndolo tambalearse hacia atrás. A su lado, Tessa estaba sentada en la espalda de Thor, usando su maza para mantener a raya a 2 orcos y refrescando constantemente los hechizos de mejora en ella y Thor. Ella fortaleció a Carl nuevamente mientras él cargaba contra el campeón caído, quien había agarrado un escudo caído en una mano enorme mientras se ponía de pie. Carl volvió a lanzar su espada hacia adelante, atravesando el escudo y clavándosela en el pecho del campeón,
tirándolo al suelo con la fuerza de la colisión. Estuvo a punto de que otro orco le arrancara la cabeza al rodar, pero ya era demasiado tarde para el campeón orco. La espada de Karl le había atravesado el corazón. Con un escudo incrustado en ella, Karl buscó otra arma y encontró la enorme espada a dos manos del campeón orco. Era pesada, pero en ese momento, eso no importaba en absoluto. Karl lo rodeó con la barrera relámpago y paró el siguiente ataque que se le presentó. El orco frente a él se movía mucho más lento de lo esperado, restringido por la magia de viento de Alice, y Sh Red tomó su cabeza sin dificultad, dejando a Karl brevemente separado del grupo. Los golems estaban lidiando con dos, y Thor tenía a otro ocupado con Tessa, pero los demás ya habían caído. Una descarga de bolas de fuego condensadas desde arriba golpeó al orco que estaba frente a Thor, agregando más quemaduras a su cuerpo ya dañado, y los cuernos de cerro atravesaron su pecho justo antes de que la maza de cadena de Tessa aplastara la cabeza de la criatura. Esa arma, brillando con luz dorada sagrada, no podía subestimarse. Karl giró la espada del campeón orco, acostumbrándose a su tamaño y peso, y avanzó para enfrentarse a los demás orcos. No necesitaba estar al frente, los golems lo tenían, pero sí necesitaba un buen ángulo para atacar, y el golem de Alice era tan alto como los orcos, imposible de atacar desde allí. Los magos tenían el mismo problema. En una pelea abarrotada, era difícil tener una línea directa hacia cualquier objeto al que se quisiera atacar. Sobre todo cuando se intentaba mantener una distancia segura. Por mucho que no quisiera, Karl se encontró a solo unos metros de los orcos cuando lanzó su siguiente ataque Rend contra ellos con un movimiento descendente de su espada recién adquirida. El ataque impactó, y la hoja, antes sin filo, comenzó a brillar con una tenue luz roja. Se sentía más natural en la mano de Karl, como si hubiera usado esa arma durante años. El otro orco estaba rodeado, sin espacio fácil para que Karl pudiera atacar. Así que se volvió hacia la tribu de goblins y envió una oleada de desgarro a través del campamento. A 1 metro del suelo, la espada brilló con más fuerza mientras los goblins caían en una ola de destrucción, y entonces Karl se estremeció al sentir una oleada de poder que lo atravesó. No podía asegurarlo, pero sentía como si la espada robara la fuerza vital de los goblins y le transfiriera un poco, que luego fluyó hacia sus bestias. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 194. Recuento de personal. La batalla había terminado, con la tribu goblin y los orcos invasores muertos, pero no sin un alto precio. Ni siquiera la magia curativa de los 4 clérigos presentes pudo salvar a 5 miembros del otro grupo, que había sido atacado por los orcos. Habían sido asesinados de un solo golpe, sin tiempo para curarlos o salvarles la vida. ¿Recuento de personal?, preguntó con cansancio el capitán del grupo de Karl. 1 menos, gravemente herido y en recuperación, respondió su clérigo. 5 muertos, incluido el mayor, y 2 heridos, respondió el otro clérigo. El capitán suspiró y negó con la cabeza. Ese ataque orco había sido demasiado. Desde el momento en que mataron a 2 golems ascendidos en cuestión de segundos, supo que habría bajas, pero perder a un mayor, el otro guerrero ascendido, había sido inesperado. El segundo grupo no podía continuar solo sin él. Era demasiado peligroso allí afuera como para permitirles continuar sin un líder de rango ascendido, especialmente con su número reducido. Mientras los soldados lloraban la pérdida de los suyos y los clérigos realizaban los últimos sacramentos, mientras terminaban de curar a los heridos, Karl registró los cuerpos. La espada de 2 manos se había unido a él, y cuando pensó en deshacerse de ella, se desvaneció, pero permaneció disponible como una presencia en su mente. Similar a las bestias, pero simplemente presente, y no en un espacio. Todos los guerreros orcos portaban espadas mágicas, lo que le hizo preguntarse de dónde provenían. Incluso para un grupo de élite, estaban demasiado bien armados. Ya se habían enfrentado a ogros de rango comandante antes, y su nivel de equipamiento no se acercaba ni de lejos, pero las espadas eran casi todo lo que tenían. No había monedas en sus cuerpos, y sus decoraciones eran todas de huesos y dientes. Incluso su armadura era de cuero de monstruo endurecido.
Aunque ahora estaba hecha jirones e insalvable, Alice se acercó a inspeccionar los cuerpos, mientras que los clérigos vinieron a inspeccionar las armas que Carl había reunido, después de detenerse para acariciar y felicitar a Thor, quien estaba celebrando el hecho de que había sido un caballero cerro durante la batalla. Estas espadas son mágicas, la mayoría son espadas mejoradas de grado común, pero esta es una espada de habilidad, reducirá el costo de uso de habilidades, explicó Tessa. Carl sonrió. Era la segunda vez que observaba ese efecto, y la otra hoja estaba en manos de Bob Mackenzie. ¿Lo necesitabas, élite?, le preguntó el capitán a Carl al notar su sonrisa. Carl negó con la cabeza. Me conecté con la espada a dos manos que le quité al campeón. Tessa hizo un gesto de agarrarlo, y Carl lo sacó para dárselo. Ella lo repasó, leyendo las inscripciones, cada vez más confundida. No tengo ni idea de qué se supone que hace eso. Dice que el efecto se llama la cosecha del campeón, pero no hay descripción, y las demás runas no tienen mucho sentido. Están en orco, no el idioma mágico común, pero al menos las conozco un poco, explicó. Está bien, sé lo que hace. Es una forma de drenar la vida, explicó Carl. Tessa asintió y luego le devolvió la espada. Drenaje de vida es bueno, es curativo o fortalecedor. Fortalecimiento, creo. Al principio no estaba lesionado, pero no sentía que me estuviera curando, respondió Carl. Eso podría ser incluso mejor para ti, al menos por ahora. Tienes un equipo completo contigo y el rayo refrescante, que te cura lentamente por sí solo, así que tener un efecto de daño de combate acumulable te hará más efectivo en una batalla. Tendremos que examinar estos cuerpos más de cerca, ya que tengo razones para pensar que podrían estar cerca de los orcos ascendidos máximos, pero si el mando decide que eran de rango de comandante bajo, habrá premios adicionales para todos, incluidas las familias de los caídos. Anunció Tessa. Puedo guardarlos también, así los dejamos en el campamento base para que alguien más decida, sugirió Carl. Alice negó con la cabeza. A menos que una de las bestias los quiera, no hay necesidad. Aceptarán el juicio de Tessa al respecto. El resultado de la batalla debería bastarles para comprender lo peligrosa que era la situación, sobre todo cuando atacaron en medio de otra batalla. Los 4 clérigos examinaron los cuerpos, con expresiones cada vez más graves. Diríamos que había 2 orcos de rango comandante y 4 de alto rango. Hay que informar de esto al campamento base, está muy por encima de la evaluación de amenaza para la zona. Anunció el clérigo que había venido con su unidad del ejército. El capitán asintió y comenzó a enviar el mensaje de vuelta al comando. Él asintió con la cabeza ante la respuesta, y luego su rostro se volvió severo. Dicen que no hay otras señales de monstruos fuera del nivel de peligro, así que debemos fusionar unidades y continuar con nuestra misión, informó al grupo. Eso no era exactamente lo que el segundo grupo esperaba oír. Acababan de perder a la mitad de su equipo, amigos cercanos y camaradas. Continuar la misión era lo último que querían hacer hoy. Lo primero que había que hacer era cavar tumbas adecuadas para los soldados y redistribuir sus provisiones. Por suerte, contaban con magos expertos que podían cavar tumbas adecuadas con magia, mientras que Thor usó sus cuernos para arrojar a los goblins a montones enormes en medio del campamento. Simplemente usó sus cuernos superiores como una pala, pues los goblins habían muerto en oleadas. Los amontonó, acercándolos lo suficiente como para que ardieran y dejaran la zona limpia. La unidad se reunió para la extrema unción. Formando filas ordenadas con los civiles a un lado, los sacerdotes asignados a las unidades ofrecieron un panegírico antes de que descendieran los cuerpos, y los soldados volvieron a llenar la tumba con palas. Una vez que todo estuvo terminado, prendieron fuego a las pilas de goblins, y el segundo equipo arrojó los cuerpos completamente saqueados de los orcos encima de las pilas. Hawk volvió a patrullar una vez que los incendios ardían, para ver qué atraía a su posición. Muchos monstruos venían por el olor o el humo. Y no querían verse rodeados. El este está despejado. Si vas por ahí, puedes escapar de las cosas que se aproximan y luego luchar contra un pequeño grupo de ogros, los débiles, sugirió Hawk. Lo suficientemente cerca para mí.
Carl transmitió los mensajes y el capitán puso a todos en movimiento, alejándose del campo de batalla con la promesa de combates más fáciles en el futuro. No era mucho, pero cualquier cosa tenía que ser mejor que esta batalla, supusieron. Tras 15 minutos, se encontraron con los ogros, 3 jóvenes machos de rango despertado, a quienes los soldados, enfurecidos y afligidos, atacaron con todas sus fuerzas. Pareció funcionar, y una vez terminada la batalla, estaban más concentrados y llegó el momento de regresar al campamento base para pasar la noche. El comando avanzado no les había prohibido regresar, y la unidad necesitaba normalidad durante la noche, por lo que el capitán dio la vuelta hacia el campamento, con la intención de estar allí antes de que oscureciera. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 195, Regreso a la base. Halcón siguió explorando mientras regresaban a la base, y Carl se dio cuenta de que, a medida que se acercaban, los monstruos se volvían más escasos y débiles. Grupos de 5 y 10 goblins de grado común, un solo hombre lagarto y amenazas de ese nivel eran todo lo que los exploradores de corto alcance de la base habrían encontrado, pero cuanto más se alejaba de la base, más fuertes y numerosos se volvían los monstruos. Entonces, el problema no fue que habían encontrado monstruos inesperados, sino que la exploración limitada que había realizado la base no les había dado una expectativa adecuada de los monstruos que había en la región. El capitán también lo había determinado y, a medida que se acercaban a la base, todos podían ver su determinación de tener una discusión con el comandante de la base y el jefe de inteligencia. Habían volado varios helicópteros sobre la región, deberían tener alguna idea de lo que había allí, pero parecía que nadie estaba mirando por las ventanas. Un sargento de suministros los recibió al borde del campamento con un portapapeles en la mano. Capitán, se queda a pasar la noche. Nuestros barracones están completamente llenos ahora mismo, con 3 estantes llenos. Sería demasiado pedirles que se instalen en el borde de la base. Tenemos más tiendas de campaña, pero no queda dónde colocarlas. Carl miró dentro de una de las tiendas del cuartel, hacia los catres de lona toscos y estirados, y suspiró. Alice, ¿me permites establecer un puesto de reconocimiento entre los árboles?, preguntó. El sargento de suministros pensó que era una idea maravillosa porque sabía que les faltaban exploradores decentes, mientras que Alice no estaba tan convencida de la idea de dormir en una telaraña en un árbol, pero después de echar un vistazo a las cunas de marcas económicas y excedentes, cambió de opinión. Capitán, mi equipo se instalará más lejos, en una posición elevada, para pasar la noche. Nos reuniremos con usted después del desayuno para las patrullas de mañana, anunció. Entendido. Unidad, tomen los suministros del cuartel y pónganse a trabajar. Quiero que estén listos y la estufa encendida para tener todo seco y caliente para cuando regrese de mi reunión, anunció el capitán. Los soldados cercanos expresaron sus condolencias al comandante de la base y a cualquier otra persona que se encontrara en la sala. Ninguno de los soldados de la base sabía lo que había sucedido en su misión, pero era evidente que no estaba contento. Alice se volvió hacia Carl con una mirada seria mientras los demás se ponían manos a la obra. Confiamos en ti en esto, no nos decepciones. Hawk ya había elegido el árbol, y Rae se puso manos a la obra para construir un nuevo fuerte. Una vez más, lo colocó lo más alto posible en el árbol más alto de la zona, mimetizado con las hojas, con algunas ramas derribadas para cubrirse. Solo se había alejado 100 metros del límite del campamento para instalarse. Pero Carl dudaba que alguien en la base se hubiera dado cuenta. Vigilaban el terreno, y solo el área inmediata alrededor del campamento, lo cual era una pésima opción defensiva para un lugar remoto. Comparable a la simplicidad de pensamiento de los goblins, Carl se dio cuenta de que no era el único que se preguntaba quién mandaba allí y cómo habían conseguido el puesto. Las bases de avanzada siempre estaban dirigidas por el ejército, pero no todos los oficiales eran aptos para la vida en otro lugar que no fuera detrás de un escritorio.
Era posible que alguien en uno de esos roles hubiera sido enviado aquí, para ganar experiencia, antes de un ascenso, y simplemente estaba arruinando las cosas. A Rae solo le tomó unos minutos terminar mientras el grupo observaba desde abajo, y Alice finalmente notó que ahora eran 6 personas, no 5, miró a Dana con curiosidad, quien le devolvió la mejor cara de súplica de Dana. Los voluntarios y mercenarios tienen que armar su propia tienda, no estamos asignados a las unidades militares. ¿No me harás dormir en la tierra cuando hay tanto espacio aquí arriba? ¿Verdad?, suplicó. Alice le sonrió a Carl con suficiencia y asintió. Bien, estás con nosotros hasta nuevo aviso. Estoy segura de que Rae te hizo espacio suficiente, sé que son buenos amigos. Eso hizo reír a Dana, recordando todas las veces que Jill, su tutora personal, había sido atrapada por Rae para evitar que los despertara. Rae envió una escalera de cuerda y todo el grupo suspiró al darse cuenta de hasta qué punto en el árbol estaba construido su fuerte. ¿Qué te parece esto? Sújete y la escalera y haré que Rae la suba al fuerte para que no tengas que subir, será más rápido y fácil para todos, sugirió Carl. Eso también parecía una idea extraña, ser arrastrado una docena de pisos por el aire en una escalera de cuerda hecha de seda, pero era mejor que subir la escalera. Sube tú primero, insistió Rae. Carl sonrió con sorna al darse cuenta de que no tenía intención de arrastrar a todos, solo a él, y que tendría que subir al resto, pero no había problema, podía subir la escalera corriendo en 30 segundos o menos. Yo iré primero y ayudaré a todos a levantarse, tengo la fuerza, explicó Carl después de terminar de hablar con Rae. Carl subió corriendo por la escalera y los demás empezaron a subir. Empezaron por los más pequeños, así que la primera en subir fue Lotus, luego Dana y luego la sargento Rita. En ese momento, Carl subió la escalera al fuerte, por si acaso no aguantaba el peso de 5 personas. Rae se sintió un poco insultada por eso, pero lo atribuyó a la falta de fe de Carl en su fuerza mejorada para poder levantarlos a todos. Una vez que estuvieron arriba, Carl bajó la escalera y comenzó a subir a Alice y Tessa. Mientras Lotus exploraba felizmente el pequeño fuerte. Este lugar es increíble, pero ¿por qué construirlo con esa rama que atraviesa la habitación?, preguntó. Probablemente sea porque a Doug, el clérigo dragón verde que nos acompañó en nuestro último despliegue, le gustaba convertir una rama en una mesa para trabajar y cocinar, así que Rae te dejó una rama para que trabajes, explicó Carl. Genial. Ojalá se me hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Darle forma a las ramas es tan fácil. Lotus rió y corrió a abrazar a Rae. La araña estaba algo desconcertada por el repentino afecto, pero no iba a quejarse. Si la presencia de Thor les había enseñado algo, era que tener cariño a todos tiene sus beneficios. Carl terminó de traer a los 2 últimos y Alice miró alrededor del fuerte. Es impermeable, con doble capa exterior para protegerse del viento, una mesa para cocinar, abundante red elástica para dormir y ventanas de tejido suelto por todas partes. Así que podemos explorar desde aquí. Debo decir que es una base maravillosa, Rae. Alice la felicitó. La araña le dio un golpe en la cabeza y luego desapareció de nuevo en su espacio para descansar en su guarida durante la tarde. Ya casi anochecía, y quería dormir bien antes de que le tocara vigilar después del anochecer. Halcón hizo construir un nido en lo más alto del árbol, desde donde podía ver todo lo que sucedía a su alrededor y vigilar a cualquier monstruo más fuerte que se animara y se acercara al campamento. Bien, aquí está su horario de guardia. Vigilaremos en parejas, ya que somos 6, yo haré la guardia de mañana con Dana, la segunda guardia la harán Rita y Lotus, y la tercera, Carl y Tessa. Eso tenía sentido. Lo mejor era darles un guerrero y un hechicero en cada guardia para que sus habilidades se diversificaran en caso de un ataque. Carl asintió. Hawk vigilará hasta que oscurezca por completo, y luego Rae tomará el relevo, ya que no necesita luz para ver. Hawk volverá a sus funciones cuando salgamos por la mañana.
mientras que Rae volverá a dormir cuando empiece mi guardia o cuando empiece a salir el sol, según cómo se sienta. Alice sonrió al oír eso. En su opinión, Rae era como el gato para el perro de Thor, mucho más caprichosa y violenta despreocupadamente. Si no tenía ganas de hacer algo, había que obligarla, y entonces probablemente se relajaría. No lo sabía con certeza, ya que Carl nunca parecía presionarlos para que hicieran algo que no querían, pero Alice sospechaba que Rae tenía una vena rebelde que se descontrolaba con la obediencia maliciosa. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 196, ni siquiera están mirando. Esa noche, disfrutaron del trabajo en equipo de Tessa y Lotus en la cocina. Como ambas sabían usar hechizos avanzados para crear comida, trabajaron juntas para preparar la cena en la mesa que Lotus había preparado, y los resultados fueron espectaculares. Doug era un buen cocinero, pero estos dos eran artistas. Luego todos se acomodaron para pasar la noche, exhaustos por el día. Carl despertó sintiendo a Rita tocándole la frente para que se levantara y comenzara su turno, y se dio cuenta de que no estaba solo bajo la manta. Dana estaba acurrucada contra él, profundamente dormida, con su propio saco de dormir abandonado, medio encima del suyo. Debió de haberse dado la vuelta por la noche, y Carl pudo ver por la sonrisa burlona del sargento que Rita le guardaría rencor en el futuro. Una vez que estuvo despierto, ella hizo un movimiento para silenciarlo, y luego rápidamente se deslizó bajo su manta mientras Carl salía, reemplazándolo en los brazos de Dana. Mientras el mago murmuraba felizmente y se aferraba al sargento, Carl se unió a Tessa en la guardia y vio que los ojos de la clériga eran dorados, igual que los de Hawk. No brillaban con magia sagrada, sino que estaban obviamente mejorados con algún tipo de hechizo para que pudiera ver mejor en la oscuridad. ¿Qué tal tu vista nocturna?, susurró mientras Lotus se metía en la cama junto a Rita y Dana. Puedo ver con poca luz como Hawk, y con luz cero usando ecolocalización e imágenes térmicas como Rae. En un bosque como este, con tanto ruido ambiental y movimiento, veo bastante bien, sobre todo si el objetivo es de sangre caliente, explicó Carl. Tessa asintió. Sabía que tenías suerte de tenerte de guardia. Lotus también ve en la oscuridad a su manera, usa los árboles para percibir el movimiento a su alrededor. No es tan preciso, pero da una buena idea del tamaño de la criatura. Creo que Alice y Dana dependían principalmente del sonido, ya que Alice es una maga del viento. Eso hizo que Carl se preguntara si Hawk podría aprender alguna nueva magia sensorial en el futuro. Maestro de habilidades seguía activo, así que lo estaban mejorando para que aprendiera nuevas habilidades, pero a diferencia de Rae, quien había aprendido a hacer golems, no les había enseñado nada nuevo. Eso no siempre significaba que no lo supiera, solo que no lo había mostrado ni mencionado si lo estaba usando. No hubo movimiento cerca del campamento durante las primeras horas, pero cerca del final de su turno, Carl notó que algo grande se movía en la distancia como si estuviera explorando el perímetro del campamento. ¿Ves eso? 3 figuras enormes, del tamaño de un ogro, explorando el campamento, están dando vueltas fuera del radio de acción de la patrulla para que los guardias no los detecten, pero los ogros están lo suficientemente cerca como para oler a los humanos cuando el viento sopla a favor, le susurró Carl a Tessa, mientras señalaba a los ogros a lo lejos. ¡Ay, esos cabrones astutos! Ya los veo. ¿Deberíamos encargarnos de ellos?, respondió Tessa. Vienen para acá. Creo que deberíamos esperar, pero avisar al campamento de que los están vigilando, por si hay más grupos que no podamos ver desde nuestra posición. Tessa sonrió y le dio una palmadita a Carl en el hombro. Bien dicho, muy al pie de la letra, tienes muy buen instinto para ser estudiante de primer año. Carl suspiró al darse cuenta de que el clérigo más experimentado lo estaba probando para ver cuáles serían sus respuestas, pero Carl se estaba acostumbrando bastante a cómo funcionaban las cosas en el desierto. Después de haber estado allí durante algunas semanas con un grupo que no hizo de su planificación una oscura tarea de liderazgo, después de otra media hora,
vieron un segundo grupo de ogros haciendo lo mismo y nuevamente Tessa envió un mensaje a la base para informarles la ubicación actual de ambos grupos. No habían expulsado a los exploradores, lo que a Carl le pareció extraño, pero si no podían ver en la oscuridad, quizá estuvieran esperando a que fuera más seguro luchar. Tessa comenzó a cocinar justo antes del amanecer. Cuando sabía que los demás tendrían que levantarse en media hora, el olor los despertó como estaba previsto, y Carl pudo ver que el resto de la unidad apenas estaba empezando a ascender, pero las cocinas del campamento ya estaban trabajando arduamente, preparándose para el día. Con el primer lote de desayuno listo, todos los miembros del equipo estén listos para moverse en una hora. El capitán de la unidad a la que estaban asignados anunció mientras Tessa comenzaba a servir el desayuno. Había preparado los mismos filetes de champiñones que tanto le gustaban a Doug, pero cortados en lonchas finas como el tocino y envueltos en pimientos rellenos de algo parecido al queso. No sería queso de verdad, ya que era todo vegetal, pero estaba bueno. También se le ocurrió una cecina de manzana para merendar más tarde, y una mezcla de frutos secos y frutas secas, que la mayoría comía sola, pero Lotus la vertía en un bol y luego le agregaba café, como la mayoría agregaría leche al cereal del desayuno. No es que necesitara cafeína, la clériga de la naturaleza ya estaba demasiado enérgica por la mañana. Lotus le sonrió a Carl mientras terminaban de comer. Deberíamos bajar a Carl primero mientras nos aseamos para la patrulla del día. La suerte es limitada, o el mundo se desequilibrará. Carl se rió. Bueno, esa es una forma de decir que salgamos del fuerte mientras nos duchamos. Tírame una bolsa de agua para que pueda lavarme mientras estoy ahí abajo, ¿quieres? Alice chasqueó los dedos para llamar su atención. Podemos poner una cortina divisoria, tenemos muchas, y vamos a necesitar que Carl suba para que nos baje, o todos tendremos que subir por esa escalera. Se instalaron rápidamente dos lonas en el fuerte, delimitando una parte del otro lado, donde Lotus colgó una de las bolsas de ducha negras alimentadas por gravedad que había llenado de agua con su magia. Bastaba con abrir el grifo y rociaban agua como una ducha. Eran sencillas pero efectivas, y si se dejaban al sol todo el día, el agua estaría bien caliente por la noche. Hacía suficiente calor gracias a su magia, y Carl se tomó su tiempo para sacudirse la suciedad y el polvo de su desgastado atuendo antes de dejarlo a un lado y prepararse para asearse. No recordaba cuántas otras bolsas de ducha había en las mochilas, pero las chicas sin duda necesitarían algo de tiempo para asearse y vestirse antes de que él volviera a salir. Estaba casi medio lavado cuando oyó que la cortina se movía y sintió un cuerpo contra su espalda. Un dedito le presionó los labios para que no se moviera, y luego dos manos suaves comenzaron a frotarle la espalda. Una vez limpio y enjuagado, lo voltearon para que mirara hacia la cortina en lugar de por la ventana, y pudo oír a Dana vistiéndose rápidamente antes de salir por el otro lado de la sección. Tenía que ser ella. Nadie más en el grupo tenía ese tamaño, y era la única que usaba ese champú de la academia. Cuando salió, todos estaban listos y esperando, y parecía que habían acordado no decir nada sobre la ducha. Así que Carl subió la escalera al fuerte hasta que estuvieron a solo unos metros del final y observó al grupo. ¿Quién bajará primero? Hawk ya está de patrulla y la zona está despejada. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 197. Formación matutina. Una vez que todos estuvieron abajo, Carl se deslizó por la escalera como si fuera una cuerda y revisó su mochila para asegurarse de que estuviera bien asegurada. Tenemos 20 minutos para volver al campamento, sin prisa, estarán formando en 30 minutos, les informó Alice y emprendió el regreso. Carl se colocó al frente, usando su vista mejorada para vigilar cualquier amenaza, pero tan cerca del campamento no había nada que ver, ni siquiera la fauna local se atrevía a acercarse demasiado por temor a que se convirtieran en un alimento complementario. El equipo parecía estar mucho más animado hoy, pero Carl notó que el capitán ahora tenía insignias rojas en su uniforme en lugar de doradas. Aún tenía 2 barras plateadas como insignia de rango, así que no lo reprendieron por ser capitán.
pero parecía que estaba recibiendo un castigo oficial por el desarrollo de la reunión la noche anterior. Hay una reunión con el comandante de la base antes de partir, toda la base, excepto los exploradores, debe estar presente. El capitán los saludó cuando el grupo de Carl llegó al cuartel que los demás habían construido la noche anterior. Alice asintió, entendido, tenemos a Hawk explorando, así que sabremos qué esperar antes de partir hoy. Dale una hora y cubrirá todos los lugares a los que podamos llegar a pie. El capitán asintió y condujo a su equipo al punto de encuentro, donde las otras unidades en la estación parecieron sonreír un poco mientras despejaban el camino para que él tomara el lugar de honor al frente a la derecha de la formación. Lo habían dejado deliberadamente abierto para ellos, un gesto no tan sutil al hecho de que las otras unidades estaban de acuerdo en que él tenía razón. Pero el verdadero impacto fue cuando salieron el comandante de la base y su ayudante. El comandante de la base llevaba la insignia de capitán, igual que el líder de su unidad, pero llevaba el cuello suelto y la chaqueta desabrochada. Tenía la cara magullada e hinchada, y por el aspecto de su camisa, las costillas estaban vendadas, lo que explicaría la chaqueta abierta. El ayudante no estaba en mejor estado, y Carl pudo ver que tenía las manos vendadas y cojeaba. Tenían sanadores en la base, muchos. Así que, si seguía en tan mal estado, el capitán lo golpeaba casi hasta la muerte, o los sanadores se negaban a atenderlo, lo que sería un caso grave de insubordinación. Atención, gritó el sargento al frente de la formación, ordenando a todos mientras el comandante subía al escenario. El hombre herido se aclaró la garganta y puso cara seria, como si todos no pudieran ver que todavía tenía un ojo casi cerrado e hinchado. Se me ha informado que nuestro limitado radio de patrullaje ha provocado algunas deficiencias en la evaluación del nivel de amenaza de la región. Comenzó, esa fue la subestimación del día, por lo tanto, reorganizaremos nuestras patrullas a partir de hoy. Las nuevas rutas y zonas están publicadas en la pizarra. Espero un informe completo de cada zona en mi escritorio para las 4 de la madrugada de mañana. Eso es todo. Bajó del tosco escenario, estremeciéndose por la presión en sus costillas, y el sargento despidió a todos, enviándolos a buscar sus nuevas rutas de patrulla. Al igual que ayer, el grupo de Carl fue asignado a mitigación de amenazas, también conocido como los grupos itinerantes. Irían a donde hubiera informes de monstruos más peligrosos y se encargarían de ellos antes de que se convirtieran en una amenaza para la base. Ayer no se registró ninguno, así que simplemente deambularon, pero hoy Hawk les tenía preparada una lista bastante interesante. Había encontrado todo tipo de monstruos, grupos grandes, grupos pequeños, poderosos solitarios, grupos pequeños con un líder poderoso, un poco de todo. Como era de esperar de una región donde solo el sector más cercano a la base había sido patrullado, salieron de la base para que sus informes no asustaran a las tropas despertadas y de rango común que habían estado estacionadas aquí, y luego el capitán se dirigió a Carl para obtener los detalles de la exploración. Si empezamos por el sur, tenemos 2 grupos de ogros ascendidos. Ambos pequeños. Luego tenemos un campamento goblin, esta vez sin otros monstruos grandes cerca. Después, siguiendo hacia el oeste por la zona, tenemos un grupo de hombres lagarto con un líder ascendido, y luego un grupo de 4 gigantes de rango despertado. Te mantendré informado si cambia la posición, le informó Carl. Ya lo oíste, limpiemos este desastre antes de que lleguen los inquisidores y nos hagan perder el tiempo, anunció el capitán. En asuntos entre élites del mismo rango, la Iglesia solía intervenir si no lograban resolverlos pacíficamente. Si se acercaba la Inquisición, el comandante de la base había presentado una queja por haber sido golpeado hasta la inconsciencia, o el capitán había presentado una queja por negligencia e incompetencia que condujo a la muerte de élites. Posiblemente ambos. El primer grupo de ogros era uno que estaba de patrulla durante la noche, y Carl estaba feliz de deshacerse de ellos para que no pudieran informar a lo que los había enviado a explorar el área. Seguían su ruta, rodeando la base, cuando el grupo los alcanzó, y los ogros sacaron su arma secreta. Habían conseguido un escudo antidisturbios militar en algún lugar, probablemente de un grupo que se vio obligado a huir.
y el más grande de los dos cargó directamente contra Karl. Karl dejó su espada normal envainada y sacó la espada de dos manos unida para lidiar mejor con el objetivo más grande. Lo cargó con SH Red y usó su fuerza mejorada para golpear el escudo del ogro que cargaba, como era de esperar de un escudo antidisturbios de grado despertado. Fue cortado suavemente por la mitad por la enorme hoja, llevándose consigo el brazo inferior del ogro. Entonces Karl bajó el hombro para agacharse bajo el garrote del ogro y cargó hacia adelante para hacer su mejor imitación de un lanzamiento de hombro sobre una criatura del doble de su altura. Entonces llamó a Thor, y Cerro apareció detrás del otro ogro, quien se sobresaltó y se detuvo y atacó la bola entrante de la cola de Thor, que transmitió brutalmente un terremoto a través del cuerpo del ogro. El sonido de huesos crujidos fue claramente audible para todos, pero antes de que el ogro pudiera hacer algo para defenderse, la primera ola de ataques de los magos llegó y el ogro estaba muerto. El capitán se aclaró la garganta. Buen trabajo a todos, recojan las cabezas, necesitaremos pruebas de nuestras muertes durante los próximos días. Eso prácticamente zanjó el debate sobre qué estaba pasando con el comandante de la base. Si realmente regresaban con un montón de rangos ascendidos y trofeos superiores, sería responsable por no hacer su trabajo. El capitán probablemente seguiría siendo acusado por golpearlo, pero ambos tenían el mismo rango militar, así que no sería tan grave como si hubiera golpeado a un oficial superior. Sigan adelante, si tienen algo valioso, guárdenlo y lo solucionaremos al final del día. Quiero un registro de productividad hoy, les demostraremos quién no sabe cómo es un monstruo de rango comandante. Insistió el capitán. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 198, Productividad. Al caer el día, el grupo se encontró al otro lado de la región, demasiado lejos para regresar a la base antes del anochecer. Era casi seguro que se trataba de un esfuerzo deliberado del capitán, pero a nadie en la unidad le importó. Habían tomado 6 ascendidos y un trofeo de rango comandante hoy, y si la exploración de Hawk era correcta, existía la posibilidad de obtener 2 monstruos más de rango comandante en la mañana. Sin el equipo de Karl, eso nunca les sucedería, pero sería un potente recordatorio de los peligros de un líder incompetente cuando los trajeran de regreso al campamento. Por primera vez en esta misión, Karl ayudó a montar tiendas esa noche, una gran tienda de lona que se armó atando la punta del techo a 2 árboles diferentes. La había guardado en la mochila de Tessa, quien no había traído postes, ya que podía cultivarlos ella misma o usar lanzas de los guerreros y un trozo de cuerda. Aún así, el proceso fue mucho más sencillo de lo que Karl esperaba. Ate el pico, ate las esquinas y luego fije la parte inferior de las paredes al suelo. Afortunadamente, todos los demás tenían mucha práctica con este proceso. Luego, una vez levantada, Karl se dio cuenta de que este lugar para dormir estaba mucho más abarrotado de lo que estaba acostumbrado. Habían encontrado un lugar nivelado y cómodo para instalarse, pero estarían todos apretados hombro con hombro dentro de la tienda. Eso sonó genial durante los primeros minutos, hasta que Karl se dio cuenta de que estaba entre Lotus, que insistía en estar en la puerta, y Dana, que posiblemente era la persona con el sueño más inquieto del mundo. Esa noche, estaban en el suelo, y los sacos de dormir estaban cerrados, no extendidos como mantas, así que no iba muy lejos, pero estaba más activa de noche que despierta. ¿Quieres que la abrigue? Duerme mucho mejor en una hamaca, sugirió Rae, pasando la noche en su espacio, ya que nadie en su equipo estaba de guardia. Estoy seguro de que estará bien. Karl se rió cuando Dana lanzó una última vez y finalmente se quedó quieta. La mañana llegó demasiado temprano al día siguiente, y Karl activó rayo refrescante para aliviar la rigidez de sus músculos debido a la incómoda posición para dormir. Eso es trampa, no sé por qué, pero siento como si me hubieran dado una paliza mientras dormía, murmuró Dana mientras guardaba su saco de dormir en su equipo. Lotus se rió de su queja. Necesitamos que alguien te ayude a dormir. Anoche estuviste dando vueltas en la cama como 1 hora antes de quedarte dormida. Dana negó con la cabeza. Han sido un par de días raros, esta noche debería estar bien.
El equipo se reunió para comer y planear revisar los lugares que Hawk había ido a explorar esta mañana. Si no había habido muchos cambios, deberían poder conseguir al menos una o dos bestias ascendidas o de rango superior en la zona antes del almuerzo. Después, quien informara los enviaría a combates más peligrosos. Partieron en cuanto empacaron todo, y Hawk los condujo a su objetivo principal de la mañana, un gigante de rango comandante con 6 ogros de rango despertado. Con Alice no tendrían muchos problemas con el gigante. Y la unidad militar regular podría enfrentarse a 6 ogros despertados, ahora que contaban con refuerzos de la unidad reducida, así que, con la moral alta, avanzaban hacia el objetivo. Hay cazadores furtivos. Maten a los ladrones. Matones, advirtió Hawk. Tranquilos, ¿qué aspecto tienen? ¿Acaso pueden siquiera matarnos y robarnos un gigante de rango comandante? Respondió Carl. Los machacones de blanco nos están robando a nuestro gigante, se quejó Hawk. Creo que ya hay un equipo de seguridad de la iglesia en el lugar. Hawk me acaba de advertir que alguien intenta robarnos nuestra presa, advirtió Carl al capitán. El rostro del élite mayor se puso sombrío y le hizo un gesto al equipo para que aumentara su velocidad. Si la iglesia hubiera creído al comandante de la base, ese equipo no sería lo suficientemente fuerte para lidiar con el gigante, y si lo hubieran hecho, era mejor que él estuviera allí cuando muriera. En caso de que el comandante de la base hubiera pedido un favor, Thor felizmente se abrió paso entre la maleza mientras perseguía a Carl y al capitán por el bosque, así que cuando llegaron a la batalla en curso, la guardia de la iglesia se dividió para enfrentarlos como si fueran una amenaza. Las bestias están conmigo, gritó Carl mientras perseguía a Thor entre la multitud de ogros que acompañaban al gigante. El cerro relámpago envió a uno a volar por los aires, donde fue interceptado por los golems de Rae, que parecieron aparecer de la nada. La araña había decidido no participar en la batalla y permanecer en su nido, pero los golems fueron enviados a luchar en su lugar. Eran solo ogros despiertos. Si se enfrentaban a la comandante, ella se levantaría de la cama. Aunque le molestó su desidia, Carl tuvo que admitir que tenía razón. No valía la pena levantarse de la cama por esta pelea, y si la guardia de la iglesia no hubiera estado en el camino, Thor habría corrido directo a la pelea real. Los golems y los magos estaban trabajando juntos para eliminar a los ogros, y Carl se encontró caminando tranquilamente por el campo de batalla hasta llegar al sumo sacerdote, que se había girado para saludarlo. ¿Eres el líder de esta expedición?, preguntó el anciano. No, sumo sacerdote, soy el élite ascendido Carl, el guerrero de primera línea del grupo. Tenemos a la comandante Alice y a un capitán militar como líderes del equipo. El hombre asintió e hizo un gesto hacia el gigante. ¿Te importaría echar una mano? Carl sonrió y concentró un ataque SH Red para destrozar la armadura de la espalda del gigante. Entonces los golems araña se movieron con sus patas delanteras perforantes y comenzaron a apuñalar repetidamente a través del agujero. Mientras Carl atacaba la parte posterior de las rodillas del gigante, el enorme guerrero no podía darse la vuelta. La guardia de la iglesia lo tenía ocupado desde el frente, por lo que el ataque a las piernas pasó completamente desapercibido hasta que fue demasiado tarde y la bestia estaba cayendo. Con un salto en carrera y un enorme corte por encima de la cabeza, Carl quitó la cabeza de los hombros del gigante gravemente herido, enviándola a rodar por el suelo para detenerse a los pies del sumo sacerdote. Otro maravilloso momento, tal como estaba planeado, por el que Carl hubiera deseado poder atribuirse el mérito. A lo lejos, Alicia aplaudía mientras caminaba por el campo de batalla. A diferencia de Carl, que tenía una fuerza sobrehumana, mejorada no por uno sino por 2 objetos mágicos de rango ascendido, ella se vio obligada a caminar por sus propios medios, lo que significaba que Carl y Thor la habían dejado a ella y a la parte de atrás de la columna fuera de la vista cuando cargaron en la batalla. Ella ni siquiera sabía que había guardias de la iglesia aquí hasta que los vio. Estaba demasiado lejos para escuchar su advertencia al capitán. Alice y el capitán se unieron a Carl en el gigante caído, donde la guardia de la iglesia le estaba dando a Carl miradas un tanto reverentes. Presumido, murmuró el capitán al acercarse, lo que hizo reír al sumo sacerdote.
Es un entusiasta, sin duda, aunque creo que nunca había visto arañas como golems. ¡Qué elección tan rara!, respondió el anciano. Es extraño verlos tan bien convocados por un guerrero, añadió uno de los guardias de la iglesia. Eso hizo que el anciano se detuviera y mirara a Karl con recelo. El guardia tenía razón, los guerreros no invocaban golems. Soy un maestro de bestias, no un guerrero. Los golems son invocados por uno de mis compañeros, explicó Karl. Thor aprovechó la oportunidad para acercarse y pedirle a Alice que le rascara la cabeza en ese punto justo entre los ojos. Era su truco favorito para calmar la tensión, y además tenía la ventaja de que le frotaran la cabeza, una situación en la que todos ganan realmente. Bueno, podemos afirmar con certeza que existen amenazas de rango de comandante en la zona, y que no fueron contabilizadas en los informes de exploración. ¿Cuánto tiempo lleva su equipo en la zona?, preguntó el sumo sacerdote. El comandante frunció el ceño. Llegamos ayer, fue un desastre, ya hay un informe oficial. El anciano asintió. Oh, ustedes son ese equipo. Bueno, esto nos ahorra tiempo, nuestros guardias los acompañarán el resto del día. Vean si pueden encontrar más amenazas de alto nivel y ellos les ayudarán a eliminarlas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 199, el valor de un scout. Hawk, ya sabes qué hacer, encuéntranos algunas amenazas de alto riesgo en la zona, tantos como sea posible, con altos ascendidos y comandantes. Karl instruyó. 400 metros al norte, si te mueves ahora, te encontrarás con un solitario troll de rango comandante. Quizás no sea un troll. Es feo. El explorador dice que tenemos un troll enorme a 400 metros al norte. Si nos movemos rápido, podemos interceptarlo antes de que llegue a un grupo de patrulla regular, informó Karl al grupo de líderes reunido. No oí nada en la radio, respondió el sumo sacerdote, señalando su auricular. Comunicación mental entre mi halcón dragón y yo. El troll se mueve rápido, así que tengo que irme si queremos interceptarlo, respondió Karl. Tessa se arrojó sobre la espalda de Thor y agarró las púas cortas de su cresta. Nos vamos. Y Thor partió hacia la amenaza, con Karl persiguiéndolo y un pequeño grupo de la guardia de la iglesia siguiéndolo de cerca. Tenían que presenciar esta batalla para asegurarse de que nadie mintiera ni trajera cadáveres de otras zonas. Parecía improbable que este equipo lo hiciera, con el poder que tenían, pero todo era posible. Karl superó a Thor cuando la bestia tuvo que reducir la velocidad para evitar chocar contra los árboles o tirar a Tessa, y fue el primero en encontrarse con lo que Hawk había llamado un troll. Puede que fuera eso, pero Karl nunca había visto nada tan grande y feo. Medía 6 metros de altura, estaba cubierto de musgo y donde se veía piel, estaba pustulosa y podrida, casi parecía un muerto, pero Karl podía ver cómo las zonas heridas se reconstruían mientras otras se pudrían y se desintegraban. Definitivamente no era algo que quisiera enfrentar en combate cuerpo a cuerpo. Halcón, enciende esto, creo que un poco de fuego mejorará la situación, instruyó Karl. La lluvia de bolas de fuego pareció hundirse en la criatura y desaparecer, pero dejaron cráteres humeantes en la piel, que lentamente iba cerrando los huecos mientras Karl observaba. Necesitamos más poder de ataque, Karl informó a los demás. Rae se mostró tan reacia a tocar esa cosa como Karl, pero hay que reconocerle que salió a luchar y trajo a los golems con ella. Desmenuzaron la carne corpulenta del troll, dejando montones rancios en el suelo, y la criatura comenzó a gorgotear una especie de grito de guerra. Sigan así, cuanta más carne arrancamos, más lenta se regenera. Karl animó a los demás mientras usaba destrozar para arrancar una gran porción de grasa del brazo, intentando determinar dónde estaban los músculos. Hawk prendió fuego al suelo, quemando los repugnantes montones de carne, justo cuando la guardia de la iglesia llegaba a la escena. ¿Dragones? ¿Qué es ese olor?, preguntó uno de ellos, mientras activaba un círculo dorado brillante que quemaba la carne cercenada tanto como el fuego de Hawk. También provocó que la capa exterior del troll comenzara a humear y que la vida vegetal se quemara, mostrando el cuerpo repugnante que había debajo. Al igual que Karl, todos lanzaban ataques a distancia a la bestia.
mientras Ray y sus golems hacían todo lo posible para arrancar trozos de carne con sus extremidades delanteras. Llama a tu araña y haz que se quede bajo la luz purificadora. Ese troll está infectado con la plaga del pantano, que mata casi cualquier cosa en minutos. Los troles se regeneran demasiado rápido como para que pueda matarlos. Así que ha estado vagando a ciegas, insistió el líder de los refuerzos. Rae no necesitó que se lo dijeran 2 veces, antes de que él siquiera terminara de hablar. Ya estaba junto al guardia bajo su luz purificadora, pero no tan cerca como para chocar con él y transferirle la suciedad. Los golems no necesitaban disminuir la velocidad, no estaban vivos y la bestia era incapaz de golpearlos mientras le desgarraban la espalda. ¿Soy solo yo o esta cosa de verdad está feliz de morir?, preguntó Carl mientras la guardia de la iglesia concentraba sus ataques para destruir el pecho de la criatura. El guardia negó con la cabeza. Intenta que eliminemos suficiente corrupción para que pueda curarse a sí mismo. Los troles de esa clase no mueren tan fácilmente, si no quemas los cuerpos, con el tiempo volverán a la vida con solo una mano. Entonces, la enfermedad era más susceptible a la destrucción que el propio troll, y una vez que hubieran quemado todas las partes infectadas del cuerpo, teóricamente podría recuperar toda su fuerza. Halcón, sigue usando fuego. El troll tampoco puede regenerar el daño de fuego, instruyó Carl. Mientras luchaban, más guerreros de rápidos movimientos se unieron a la batalla, rodeando al troll y cortándolo, mientras se aseguraban de que el suelo permaneciera ardiendo, para que la carne cortada no intentara regenerarse en más trolls arruinados. Lentamente, dolorosamente lento, la criatura fue derribada, cortada en pequeños pedazos y luego los pedazos fueron quemados hasta convertirlos en cenizas para asegurarse de que no se regenerara. Bueno, eso fue inesperadamente repugnante, incluso después de quemarlo y purificarlo. La zona sigue oliendo fatal, comentó Carl. Necesitaremos un poco más de limpieza antes de que podamos abandonar la zona, sobre todo por el cerro y la araña, que si entraron en contacto con él, explicó Tessa. Ella todavía estaba montada en Thor, y no se había bajado cuando él había cargado hacia la batalla. Había decidido que era mejor darle instrucciones de combate en su lugar, para evitar que él clavara sus cuernos en la bestia y terminara infectado. Había peleado toda la batalla con su cola y con Tessa mejorándolo mientras ella montaba en su espalda, pero la mayor parte del tiempo permanecieron en el borde del campo de batalla, donde Earthquake podía alcanzar el objetivo, pero no sufrirían ningún daño por salpicadura. La batalla terminó mucho antes de que el resto del equipo llegara hasta ellos, y el comandante de la guardia le dio su informe al sumo sacerdote, quien lanzó una limpieza adicional en el área, ya que la criatura tenía rango de comandante y podría haber sobrevivido a las llamas de las élites de menor rango de alguna manera. Esto es peor de lo que temía. La plaga es terrible, pero lo más importante es que no sabemos dónde empezó ni a cuántas otras criaturas pudo haberla contagiado. El sumo sacerdote suspiró. El capitán del equipo de Carl asintió con gravedad. Eso suena a un verdadero enigma para la iglesia. Son las primeras señales que veo de la plaga aquí también, pero solo es nuestro tercer día. ¿Les gustaría dividir un equipo para buscar la fuente mientras nos ocupamos de los otros monstruos de alto rango que ha reportado el halcón dragón? Aún hay más amenazas que los equipos de rango despertado aquí no están preparados para enfrentar, y muchas más que los equipos de grado común con liderazgo despertado no podrán enfrentar en absoluto. El sumo sacerdote negó con la cabeza. Llamaré a un equipo de exploración a estas coordenadas y rastrearán al troll maldito hasta su origen. Tienen la habilidad para hacerlo, pero estamos asignados a ti y a tu equipo hasta que se resuelva el otro asunto. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 200. Visita guiada de caza. Durante el resto del día, Hawk los guió en una alegre persecución por la zona de la misión, persiguiendo grupos de monstruos ascendidos y, ocasionalmente, a algún monstruo de rango comandante. Tan rápido como los equipos podían matarlos, Hawk los guiaba a otro lugar,
la cosa se estaba saliendo tanto de control que tuvieron que reasignar a Thor para que sacara la basura llena de cabezas de las bestias de alto rango derrotadas, su sólida evidencia de la incompetencia del comandante de la base. Karl había ofrecido colocarlos en el espacio de Thor. Pero el sumo sacerdote no quiso ni oír hablar de ello. Que los trofeos fueran a un espacio separado planteaba la posibilidad de manipulación, y eso no cumplía con los estándares de evidencia de la Iglesia. Creo que ya están todos, pero los humanos se ven cansados, deberíamos ir al campamento ya, sugirió Hawk. Karl sintió que el deseo no se debía tanto a empatía hacia los del grupo que no tenían fuerza sobrehumana, sino a que podía ver su nido encima del fuerte desde donde patrullaba, y quería irse a la cama. A medida que avanzaba el día, Thor había pasado de caballero de cerro a bestia de carga, a noble corcel de carga, y ahora no solo tenía la litera llena de cabezas detrás de él, sino también a Lotus en su espalda, así como las mochilas de ella y Tessa colgadas sobre su espalda. El peso extra no era una carga para el poderoso cerro, pero era divertido verlo cargado como una mula de carga en las minas cuando en realidad podía arrasar con 3/4 partes de esta unidad militar sin ninguna resistencia real. Lotus no cuenta como carga, ella conoce todos los mejores lugares para rascarme las escamas. Thor refutó la línea de pensamiento de Karl. La pequeña clériga de la naturaleza esencialmente le estaba dando un masaje gratis mientras caminaban, y se estaba ganando miradas envidiosas de los soldados promedio, que habían estado trotando la mayor parte del día tratando de mantenerse al día con la cantidad de atacantes que Hawk estaba encontrando. La vista del campamento fue un alivio para la unidad, y al avistar las patrullas exteriores, Karl oyó a los magos y pícaros suspirar de alivio. Los guerreros tenían más resistencia, pero aún así habían trabajado duro hoy. Aunque llegaron tarde a la mitad de los combates, ya que Hawk los había estado acelerando para que pudieran eliminar todas las amenazas principales en un solo día mientras la guardia de la iglesia estuviera con ellos. Unidad, prepárense para retirarse y acampar esta noche. Mañana habrá un interrogatorio formal, junto con posibles sanciones. Se les notificará el horario según sea necesario, anunció el sumo sacerdote al llegar a las patrullas que rodeaban el campamento. Alice miró hacia el fuerte y el comandante de la guardia siguió su mirada. ¿Tu equipo tiene un campamento cerca?, preguntó el guardia de cabello rubio. Allá arriba, en el árbol más alto, está a cierta distancia del suelo, pero es perfecto para exploración a larga distancia. Estaremos disponibles por radio si necesitan nuestra presencia. Según tengo entendido, este es un asunto militar que la Iglesia está juzgando por imparcialidad, así que es posible que no estemos involucrados, ya que somos élites enviados, no una unidad militar, respondió Alice. El comandante de la guardia le dedicó una suave sonrisa. Dudo que tengas tanta suerte como tu equipo, es la razón por la que la mayoría de los soldados del grupo siguen con vida. Los querrán como testigos materiales y luego querrán que los miembros de tu equipo corroboren parte de la información, porque cuando los altos mandos militares escuchen un informe que indique que un clérigo de guerra entró en combate en un cerro relámpago, surgirán preguntas. Las audiencias serán transmitidas en vivo al Departamento de Defensa. Tessa sonrió. Voy a disfrutar repitiendo esa parte del día. Los demás sacerdotes del Dragón Rojo van a estar muy celosos. ¿Te gustaría seguirnos hasta el fuerte para encontrarlo por la mañana cuando nos llamen? ¿O te parece bien que encontremos el camino de regreso cuando nos llamen? El guardia le hizo un gesto para que ella la guiara, pero él se puso al lado de Alice, coqueteando sutilmente con el mago mientras caminaban. Miró hacia el árbol mientras Karl subía rápidamente la escalera, y solo entonces se dio cuenta de que allí arriba había un fuerte construido, oculto a plena vista. Esa es una base de exploración impresionante. ¿Cómo lograste traerla hasta aquí? Parece una red de pesca. ¿Lo trajiste todo aquí?, preguntó confundido. Es toda seda de araña, hilada por Rae, la araña del baño de sangre que conociste hoy. La capa exterior es pegajosa, pero el interior no, y forman un fuerte perfecto para descansar por la noche, con techo impermeable y visibilidad total para explorar al anochecer.
Ya que tenemos miembros con visión nocturna, explicó Alice, el guardia pareció impresionado. Bueno, no podemos acusarte de descuidar tus tareas de exploración, técnicamente ni siquiera estás de guardia de noche, pero sigues al tanto de la situación. Tenemos tus registros de radio y los incluiremos en el informe. Le hizo un saludo elegante a Alice y luego se giró para regresar a su unidad mientras todos subían a la escalera. Sabemos que puedes subirnos a todos a la vez. Derribaste a un ogro de un golpe de espada, y la escalera no se va a romper, gritó la sargento Rita a Carl mientras se preparaban, impidiéndole dividir al grupo en dos como la última vez, ¿sabes? Podríamos hacer que Thor te lanzara aquí arriba, y yo también podría atraparte, sugirió. Lotus sonrió, pero a nadie más pareció parecerle divertida la idea. Lotus y Tessa empezaron a preparar la cena, mientras los demás limpiaban su equipo y revisaban todo en busca de daños. Últimamente habían estado en combate, y el equipo se desgastaba en los momentos más inesperados si no se mantenía al día. Carl descubrió que esto también era cierto con su cinturón que estaba empezando a desgastarse en el lugar donde colgaba su espada de una mano. Parecía demasiado pronto, pero la dejó a un lado para que Lotus la remendara con su magia y comenzó a inspeccionar sus espadas. Ambas parecían estar en perfecto estado de funcionamiento, sin daños, a pesar de la rudimentaria construcción de la espada de una mano menos usada. Su uniforme de combate seguía en buen estado, aunque necesitaba una buena limpieza. Si hubiera pensado bien, lo habría lavado con el agua de la ducha antes de cambiarse y dejado que Alice lo secara con magia de viento. El único problema era que no querías ropa recién lavada durante la patrulla. No solo llamabas la atención, sino que el olor a detergente era tan inapropiado que cualquier monstruo a kilómetros a la redonda detectaría tu presencia y estaría listo para tu llegada mucho antes de que te dieras cuenta. Poco después de empezar a cocinar, las patrullas de exploración se ajustaron para pasar por fuera del árbol, en lugar de detenerse 30 metros antes. Puede que aún no hubiera un anuncio oficial, pero era evidente que ya se estaban modificando las operaciones de la base. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.